Bienvenidos a la clase 7.8 del curso de Matemáticas Especiales. Entonces, en esta clase vamos a resolver la ecuación del calor sujeta a una condición de frontera distinta a las dos condiciones que ya habíamos discutido. En vez de mantener temperaturas fijas en los extremos, vamos a suponer que en los extremos de la barra del cilindro no hay flujo de calor. Entonces, vamos a ver que el método de separación de variables nos permite resolver este problema. Entonces, consideremos de nuevo la barra que se muestra en la figura. Entonces, inicialmente, en 0 hay una función f de x, que es una función de temperatura inicial. Esta es la función de temperatura. La barra, pues entonces, de nuevo, es una barra de longitud L, o sea, la variable x está variando entre 0 y L. Y entonces vamos a ver qué significa que no haya flujo de calor en los extremos. Entonces, miremos cuál es el flujo de calor, ¿cierto? Recordemos la ley de Fourier. Entonces, por la ley de Fourier, recordemos que ese flujo de calor, el flujo de calor estaba dado por una constante que depende del material menos el gradiente de la función u por producto punto, ustedes quieren, bueno, puntico y a veces lo denoto con un triangulito, pero es más común en los cursos de cálculo denotarlo como menos gradiente por n, donde n es el vector normal exterior. Entonces, recordemos, n es el vector normal exterior. Muy bien, entonces, pues la condición de que este producto, recordemos que este producto menos el gradiente, o el gradiente por de u, de la función u, xt por n, pues recordemos que en este caso, pues el gradiente va a tener, simplemente va a ser la derivada parcial de u con respecto a x, escrito, digamos, en forma vectorial. Si vamos a escribirlo como un vector de R3, y el vector normal va a ser 1, 0, 0 o menos 1, 0, 0, dependiendo del extremo que estemos considerando, pero realmente no va a importar aquí de independiente de si sea más o menos 1, nos va a quedar que esto es más o menos la derivada parcial de u con respecto a x, y queremos que esto sea idénticamente 0. Entonces, la condición de frontera nos va a decir entonces que du de x es igual a 0. Esa es la condición de frontera para este problema. Entonces tenemos que volver a la método de separación de variables, porque recuerden que la manera como habíamos encontrado la solución dependía de cómo jugábamos con las condiciones iniciales y de frontera. Entonces, si ustedes recuerdan, o si no, miren las notas en la página 113, ustedes allá van a ver que el método de separación de variables nos llevaba, entonces vamos a ver método de separación de variables. Este método nos había llevado a dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una que tenía esta forma, f segunda de x menos mu igual a 0, y otra que tenía la forma g' de t menos mu por delta, donde delta era la constante de difusión, gt igual a 0. Entonces recordemos, en esta situación, recordemos que pues aquí la ecuación diferencial que estamos resolviendo, no sobra repetirlo una vez más, es la ecuación del calor, es esta derivada segunda de u con respecto a x igual a 1 sobre la constante de difusión por la primera derivada de u con respecto al tiempo, y en el método de separación de variables, pues uno suponía que u tiene la forma f por g, ¿cierto? Tiene variables separadas, entonces esta ecuación llevaba a este sistema de ecuaciones donde mu es una constante. Muy bien. Entonces aquí es donde viene, digamos, el análisis que sería distinto para este caso. Entonces recordemos, hacíamos un análisis de lo que podía pasar con mu. Entonces en el primer caso vamos a ver qué pasa si mu es positivo.
Entonces recordemos, si mu es positivo, entonces ya habíamos analizado este caso, f de x nos queda una ecuación de la forma, la solución va a ser una solución con exponenciales, o sea, va a tener esta forma, a e a la menos raíz de mu por x más b e a la más raíz de mu por x. Muy bien, entonces en este caso, pues, podemos computar la primera y la segunda derivada. Entonces vamos a ver, bueno, realmente nos interesa es esta condición de frontera, que está aquí, ¿cierto? Nos interesa esta condición de frontera. Entonces, ¿en qué se traduce cuando, si f tuviera esta forma? Pues bueno, si f tuviera esa forma, entonces la derivada de u con respecto a x sería, pues u tiene esta forma, sería la derivada de f con respecto a x, y bueno, g no contiene x, entonces se comporta como una constante por g de t. Entonces hay que computar esta derivada. Entonces aquí tenemos una suma de dos términos. La derivada en exponencial es la misma exponencial por la derivada de la función exponente, que en este caso sería menos raíz de mu por a, e a la menos raíz de mu x, más, aquí entonces el exponente baja, b raíz de mu, e a la raíz de mu x. Nos queda entonces esto. Ahora evaluamos esta ecuación, debemos evaluarla entonces en x igual a 0. Entonces en x igual a 0, pues estas exponenciales quedan e a la 0, que es un 1. Entonces queda menos raíz de mu por a más b raíz de mu es 0, sale raíz de mu y queda b menos a igual a 0. Estamos suponiendo pues que mu es positivo, o sea, no es 0. Su raíz tampoco es 0, entonces esto fuerza que b menos a tiene que ser 0, o sea que b tiene que ser igual a a. De otro lado, entonces f de x igual a e a la raíz de mu x más b por e a la menos raíz de mu por x. Entonces, por otro lado, pues al derivar y igualar a, derivamos con respecto a x, entonces queda, bueno, yo creo que lo había tomado así antes, con menos y más aquí. Entonces queda menos raíz de mu por a, e a la menos raíz de mu x, y aquí era b raíz de mu, e a la raíz de mu x. Entonces esta derivada debe ser 0 cuando x es L, porque es la otra condición de que no hay flujo de calor en el extremo derecho. Entonces esto se nos convierte entonces al sustituir por L, queda f' en L, pues es igual a menos a raíz de mu, perdón, aquí sobra una a, menos a raíz de mu, e a la menos raíz de mu por L, más b raíz de mu por e a la raíz de mu por L. Muy bien, entonces sale factor común, raíz de mu, e a la menos, perdón, no, estos dos exponentes son distintos. Ya sabemos que la primera condición implicaba que a menos b era 0, o sea que b es igual a a. Perdón, aquí tenemos b igual a a. Entonces, ¿qué nos queda? Si b es a, esto se nos convierte entonces en, vamos a ver, entonces se convierte en, si b es a, se queda menos a raíz de mu, e a la menos raíz de mu L, y b es igual a más a raíz de mu por e a la raíz de mu L. Entonces aquí podemos sacar factor común. Sale factor común a raíz de mu, queda entonces e a la raíz de mu por L menos e a la menos raíz de mu por L, y esto entonces debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, esta es la ecuación que se obtiene. Ahora, este número, como ustedes pueden ver, si ustedes recuerdan, esto es, si multiplicamos por 2 y dividimos por 2, este es el seno hiperbólico. Esto es el seno hiperbólico de raíz de mu por L, que va a ser distinto de 0 cuando esto sea distinto de 0. Muy bien, entonces aquí tenemos, perdón, este signo en sentido estricto de ir aquí. Entonces tenemos que esto va a forzar entonces a que A
tiene que ser 0, ¿cierto? Este seno hiperbólico nunca es 0, pues a no ser que sea 0 la función, pero estamos suponiendo aquí que el valor es pues raíz de mu por L, que son números positivos. Entonces esto fuerza a que A es 0, pero B era igual a A, y lo tenemos todavía, entonces fuerza a que B también es 0, y la solución F es trivial. Entonces esto nos aporta una solución trivial, no hay nada interesante. Entonces descartamos el caso mu mayor que 0. O sea, conclusión, mu mayor que 0 no aporta soluciones interesantes. Muy bien, entonces después nos queda otra vez el segundo caso que tenemos que analizar, es mu igual a 0. Vamos a ver que este caso también lo podemos descartar. Este lo vamos a poder descartar. Mu igual a 0. Entonces, este es el caso más sencillo porque esto fuerza, si mu es 0, pues volvamos a la ecuación. Esto fuerza, recuerden, la ecuación era f segunda de x menos mu f de x igual a 0. Esta era una de las ecuaciones ordinarias que resultaba. Si mu es 0, pues entonces esto es equivalente a afirmar que la segunda derivada de x es 0. Y por tanto, f de x tiene que tener la forma de una línea recta. Tiene que ser de la forma ax más b. ¿De acuerdo? Ese tiene que ser de la forma. Ahora, ¿qué nos dice? Recordemos la condición de frontera nueva. Nos dice que de u de x, que es f' de x por g de t, tiene que ser 0. Pero vamos a suponer pues que g de t no es idénticamente 0. Pues porque si no, entonces también tendríamos una solución trivial, lo cual nos fuerza entonces a que f' de x tenga que ser 0, pero f' de x es, si aquí derivamos, esto es a, entonces queda que a es 0 y f tiene que ser una constante. O sea, f es una función constante. Muy bien, f tiene que ser una función constante. Ahora, de otro lado, al suponer mu igual a 0, ¿cierto? De otro lado, recordemos la otra ecuación. Teníamos g' de t menos mu delta por g de t igual a 0. ¿Qué pasa entonces cuando este término es 0? Pues cuando este término es 0, entonces va a quedar g' de t igual a 0. Entonces va a implicar de igual manera que g de t también es una constante. Entonces tanto f como g son constantes. Recordemos que estamos buscando una solución de la forma f de x por g de t, entonces esto sería una constante y no sería una solución interesante, puesto que no puede satisfacer, ¿cierto? Una constante no va a satisfacer el hecho, por ejemplo, de que en t igual a 0, esto sea cualquier función de la forma f de x, pues tendría que ser la misma constante. Entonces, en la mayoría de los ejemplos esto no va a aportar nada, entonces esto también se descarta. Y nos queda entonces una única posibilidad. Entonces llegamos a la tercera posibilidad, que es la única que va a aportar soluciones no triviales, es cuando mu es negativo. Entonces volvemos, es decir, el análisis es distinto, pero la conclusión es la misma que en el caso en donde las temperaturas se mantenían constantes. Entonces recordemos, de igual manera como lo hicimos en el caso de la ecuación de la cuerda también y de las dos ecuaciones del calor anteriores, mu entonces al ser negativo se puede escribir como menos lambda 2. ¿Cierto? Lambda al ser negativo, menos lambda es positivo, entonces el menos lambda es el cuadrado de algún número perdón, menos mu es el cuadrado de algún número que lo llamamos lambda. Entonces, ¿qué queda? Queda la ecuación f segunda de x menos mu fx igual a 0. Esta es la ecuación entonces, f segunda, esta ecuación va a tener como solución, entonces esto ya lo habíamos analizado, bueno, esta es la ecuación, escribámosla en términos de lambda, quedaría más lambda 2f igual a 0. Entonces, escrita en términos de lambda sería la ecuación a veces una constante coseno de lambda x más b veces seno de lambda x. Y de nuevo vamos a usar la condición ahora de u de x igual a 0, que implica f' de x igual a 0, para encontrar qué restricciones tenemos sobre a y b. Pues entonces hay que derivar y
computar, recuerden que esta derivada debe ser 0 cuando x es 0 y cuando x es 0. Entonces, repito, esta es la condición de que no haya flujo de calor en los extremos. Muy bien, entonces derivemos. Entonces nos queda f' de x igual a, entonces sale lambda del ángulo por a, sale con signo menos seno de lambda x, la derivada de coseno de lambda x menos seno de lambda x. Aquí queda b por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada interna queda b lambda coseno de lambda x. Entonces tenemos que igualar en 0, f' en 0, el seno desaparece, el coseno se vuelve 1, nos queda b por lambda, debe ser 0. Entonces aquí pues obviamente lambda tiene que ser distinto de 0, pues puesto que de otra forma forzaría a que mu es 0, ya vimos que mu es 0 no aporta soluciones, entonces b tiene que ser 0. Esa es la primera conclusión. Entonces f' de x realmente nos queda en la función a coseno de lambda x. F' entonces tiene que ser menos a lambda seno de lambda x. Y entonces vamos a la otra condición, es evaluar en L. Entonces, ¿qué pasa cuando evaluamos f' en L? Debe ser 0, pero f' en L es menos a lambda seno de lambda por L, y esto debe ser 0. Obviamente aquí lambda ya sabemos que no es 0. Repito, sabemos que no es 0 porque de otra forma mu sería 0 y estaríamos en el caso anterior. Y vamos a suponer que a no es 0. ¿Por qué? Porque si a fuera 0, pues entonces ya sabemos que b es 0. Si a fuera 0, f sería 0. Y la solución sería trivial. La solución u, que es f de x por g de t, sería trivial. Entonces esto nos lleva a que seno de lambda por L tiene que ser 0. Entonces recordemos, nuevamente, ya lo habíamos hecho. ¿Cuándo es el seno 0? Cuando el ángulo es un múltiplo de pi. Es n por pi. Entonces esto nos lleva a distintos valores de lambda, ¿cierto? Lambda tiene que ser de la forma n pi sobre L, donde n es cualquier entero. Entonces recordemos, los enteros negativos se pueden descartar porque en el entero, cuando el entero es negativo, pues aquí el lambda cambia de signo, el seno cambia de signo. Entonces esto se puede absorber aquí con la constante, ¿cierto? Es una constante cualquiera. Entonces no importa que sea positiva o negativa. Entonces vamos a suponer que los lambdas tienen la forma n pi sobre L. Vamos a llamarlo lambda n para cada valor de n, que son 1, 2, 3, etc. ¿De acuerdo? Entonces esas van a ser los lambdas que van a entrar, que van a ser interesantes. Entonces vamos a poner toda esta información en una sola ecuación. Entonces tenemos ya, ¿cierto?, que f de x es una cierta constante a por el coseno de lambda n por x, donde lambda n tiene este valor. Muy bien. Y tenemos entonces la otra ecuación, que era g' de t menos mu delta g. Vamos a cambiar mu por menos lambda 2, entonces queda g' más lambda 2 delta g de t igual a 0. Muy bien, ¿cuáles son las soluciones de una ecuación de este estilo? Pues las soluciones son, esto es recordando la teoría de ecuaciones diferenciales. Si ustedes no se acuerdan, pueden también entrar este tipo de ecuaciones en el Wolfram, inmediatamente les produce la solución genérica, inclusive también con condiciones iniciales. Entonces la condición genérica es una constante d por e a la menos, entonces aquí pues para cada valor de lambda, pues hay lambda n, entonces queda menos e a la lambda n cuadrado delta por t. Pues si ustedes se les olvida cómo es esta solución, pues lo pueden comprobar que esta efectivamente es solución de esta ecuación, porque la derivada es menos lambda n cuadrado d mayúscula por delta, entonces cancela con con lambda n delta d mayúscula,
se cancelan las exponenciales y queda 0. Entonces, bueno, este cálculo ya lo hemos hecho varias veces, simplemente los invito, si dudan, pues a que reemplacen aquí la g y verifiquen que esta ecuación es 0. Entonces tenemos todas las piezas del rompecabezas, entonces u de xt es f por g. Entonces tenemos que en este caso f por g va a ser la función, esto va a ser una constante cualquiera, entonces vamos a, ¿cierto? Esta función f de x, como depende el a, pues lo puedo escoger para cada término de n, entonces pues llamemos a este, si ustedes quieren, llamen f sub n de x igual a, voy a usar letras minúsculas, como las hemos usado cuando tenemos los coeficientes de Fourier, eso pues no importa, pueden ser mayúsculas o minúsculas obviamente, lambda nx, o sea, en manera explícita esto es a n, por coseno de n pi x sobre l, esta va a ser la forma de fn, entonces cada un de estas, llamémosla así, un fn de x por g de n de x va a ser una solución para la ecuación diferencial parcial sujeta a esta condición inicial. Recuerden que todavía nos falta satisfacer la condición inicial más difícil siempre, que es que en cero la distribución de temperatura tome la forma de una cierta función f minúscula. Pero no importa, entonces la cuestión es que esta un va a tener la forma entonces a n por coseno de n pi x sobre L, muy bien, estoy escribiendo a f de n, y ahora por esta constante, bueno, una constante por otra constante, uno la puede volver a llamar a n, entonces se puede absorber en a n, y queda menos lambda n cuadrado delta de t, delta por t. Muy bien, entonces ustedes se imaginan, ya entonces tenemos todas las satisfechas todas las condiciones, tenemos que cada de estas un satisface la ecuación de u, segunda derivada, de u con respecto a x es 1 sobre delta por la primera derivada respecto a t, y satisface la condición de que la derivada en x igual a 0 y L con respecto a x es 0, la que expresa el hecho de que no haya ningún flujo de calor en los extremos. Entonces falta siempre lo que llamo la condición difícil. La condición difícil es que falta satisfacer f de x0 igual a f de x. Pues entonces viene el rescate Fourier. Pues entonces recuerden la idea de Euler, la idea bonita es, suponga que en vez de tomar combinaciones lineales de soluciones, que son siempre solución, combinación lineal siempre se refiere a una suma finita con coeficientes que son números reales arbitrarios, pues entonces tomemos más bien sumas infinitas de los un, o sea, una serie de n igual 1 hasta infinito. Entonces queremos que esta serie sea una solución completa de la ecuación. La solución completa es que satisfaga también esta condición. Entonces, para que satisfaga esa condición, pues simplemente reemplacemos t igual a 0 aquí, y queda sumatoria de un de x0. Muy bien. Entonces, perdón, esto va desde 0 hasta infinito en este caso. Recuerden, porque aquí, en el caso cuando aparecían senos, cuando n igual a 0, el seno de lo que había aquí se volvía 0 y seno de 0 es 0, pero en este caso, cuando n es 0, el coseno es 1, entonces nos va a quedar un término más. Entonces va a quedar desde n igual a 0 hasta infinito de un de x0, pero un de x0, entonces es, hagamos t igual a 0 aquí, al hacer t igual a 0, pues queda 0 por e a la 0 es 1, queda a n coseno de nx. Entonces, escribámoslo como a n, desde n igual a 0 hasta infinito, coseno de n pi x sobre L. Pues bueno, esto se acostumbra a separar, como en 0 el coseno es 0, entonces queda un término que es a0, entonces lo podemos escribir como a0, sumatoria desde 1 hasta infinito de a n coseno de n pi x sobre L. Muy bien, esto debe ser f de x. Entonces, ya hemos llegado a este tipo de conclusiones varias veces. ¿Qué tenemos entonces recapitulando? Tenemos
una ecuación diferencial sujeta a esta nueva condición de frontera. Usamos el método de separación de variables, descartamos dos de los tres casos posibles que ocurren. Volvemos al caso en donde esa constante que aparece en el método de separación de variables es negativa y a diferencia de lo que habíamos hecho antes, pues aquí nos quedan unas funciones elementales en términos de coseno y no de seno. De ahí que aparezca un término más cuando n es 0 y que aparezcan los otros términos también, y lo que queda al final para satisfacer el hecho de que la temperatura inicial esté dada por f de x es la necesidad de desarrollar en serie de Fourier a la función f como un desarrollo par de f, ¿cierto? Recuerden que este es típicamente las sumatorias con cosenos obedecen al desarrollo de una extensión par de f de x. Vamos a hacer un ejemplo, por supuesto, pero entonces espero que hasta ahí quede claro, ¿cierto? Estamos resolviendo el mismo tipo de ecuación, solo que estamos cambiando una condición inicial. En general hay otros cambios de condiciones iniciales más complejos. En este curso no vamos a discutir fuera de estas tres condiciones iniciales ninguna otra, pero básicamente la metodología es siempre muy parecida cuando se usa al menos el método de separación de variables. Entonces continuamos, de aquí que entonces los coeficientes, recordemos, se pueden calcular de la serie de Fourier. A 0 va a ser 1 sobre L, integral entre 0 y L, de f de x. Estos son los coeficientes que corresponden al desarrollo par en serie de Fourier. Entonces esto lo pueden recordar, pues está en las lecciones anteriores. Esta es la integral de entre 0 y L de f de x por coseno de n pi x sobre L de x, esto pues para los valores n mayores o iguales que 1. Muy bien, entonces vamos a resolver un caso particular de esta ecuación. Es el ejemplo de la página 114, el ejemplo 653. Entonces vamos a resolver este ejemplo 653. Entonces supongamos que hay una barra de concreto, entonces tenemos una barra de concreto de 5 metros de longitud, esta es la longitud, tiene 5 metros, y que posee una distribución de temperatura, dada por la función. Entonces vamos a tomar esta función dada por la función f de x igual entonces a menos 2x más 5. Vamos a suponer esta función lineal como una función que es inicialmente la que nos da la temperatura de la barra. Consultando en una tabla nuevamente para el concreto, vemos que el coeficiente de difusión es 1.1 por 10 a la menos 6. Muy bien, entonces vamos a calcular simplemente los coeficientes usando estas dos fórmulas. Entonces calculemos primero a 0. Entonces el coeficiente a 0 sería 1 sobre la longitud que es 5, un quinto, integral entre 0 y 5 de menos 2x más 5 de x. Esta es una integral directa, entonces. O sea, nos queda menos, si ustedes lo calculan, da menos un quinto de x2 más x entre 0 y 5. Este es elemental la integral y esto nos da 0. Este coeficiente es 0. De otro lado, vamos a ver cuánto es a n. Pues a n entonces sería, según esta fórmula, 2 sobre 5 por la integral entre 0 y L, que es integral entre 0 y 5. Entonces queda la función lineal f menos 2x más 5 por coseno de n pi x sobre L de x. Entonces, si ustedes nuevamente utilizan un programa de cómputo, esto les da menos 10 por n pi seno de n pi, ese va a ser 0, más 2 coseno de n pi, ese va a variar alternadamente, y aquí va a haber un menos 2, dividido toda esta expresión, o sea, pongámoslo aquí si quieren, que no quede tan extraño, menos 2 dividido por n2 pi 2,
Muy bien, entonces esto nos va a quedar. Entonces recordemos, el seno de npi es 0, el coseno de npi ya lo hemos hecho muchas veces, es menos 1 a la n. Entonces si ustedes calculan va a quedar menos 10 dividido n2pi2. Y este término pues va a quedar 2 menos 1 a la n, que proviene de este coseno menos 2. Entonces, nuevamente, vuelve y se repite este tipo de respuesta. Esto va a quedar aquí cuando n sea impar. Esto va a quedar el doble en 4 por menos 10. Entonces es, perdón, menos 4 por menos 10 menos 40 por menos da 40 sobre pi2n2. Y aquí va a quedar entonces, este va a ser para cuando n sea 1, 3, 5, 7, etc. Y va a ser 0 si n es par. ¿De acuerdo? Entonces si n es par va a ser 0. Muy bien, entonces llegamos aquí a que la solución tiene que ser u de xt. Entonces poniendo todas las piezas juntas sería 40 sobre pi2. Aquí nos queda la sumatoria, n igual a 1, 3, 5, en fin. Entonces ya este término lo saqué, adentro de la integral quedaría el 1 sobre n2. Después quedaría el coseno de npx sobre l, que es 5. Y recordemos, la exponencial es e a la menos delta, que en este caso es, aquí lo tenemos, 1.1 por 10 a la menos 6. Después queda npi sobre l, npi sobre 5 al cuadrado. Ese es lambda n al cuadrado por t. Recuerden que este es el coeficiente de lambda n. Entonces, esto nos da la respuesta de la ecuación que corresponde a la distribución de temperatura de esta barra. Aquí tenemos una ventana abierta con el programa Maple. Tenemos la rutina F calor. Esta rutina recibe una función inicial de temperatura, la longitud de la barra, el coeficiente de difusión, y n va a ser el número de términos de la serie de Fourier correspondiente para la solución del calor. Aquí vamos a suponer entonces en esta rutina que en los extremos izquierdo y derecho no hay ningún flujo de calor y por supuesto, como lo acabo de decir, la temperatura en 0 va a estar dada por f de x. Entonces vamos a entrar el problema que acabamos de resolver. Tenemos la condición inicial es menos 2x más 5, eso es f de x. Tenemos una barra de longitud 5 metros y tenemos un coeficiente de difusión de 1.1 por 10 a la menos 6 y vamos a tomar 50 términos de la serie de Fourier. Entonces voy a activar aquí la rutina. Muy bien, entonces vamos a mirar. Esta es la gráfica, vamos a correrla. Este es en t igual a 0. Miren que la distribución de temperatura en x igual a 0 sería 5 grados en el extremo izquierdo, mientras que en x igual a 5 metros sería menos 10 más 5 menos 5 grados. Entonces está 5 y a menos 5 grados. Y vamos a correrlo. Entonces miren, aquí por ejemplo, miren que la temperatura en el extremo izquierdo empieza a descender, mientras la temperatura en el extremo derecho aumenta. Y la barra entonces tiende a estabilizarse con una temperatura uniforme que va a ser la temperatura de x igual a 0, perdón, temperatura igual a 0 para todo x. Hasta ahí pues corre la simulación. Entonces este en el límite pues este tendería a bajar y este tendería a subir. Entonces eso nos muestra, esta simulación nos muestra cuál sería físicamente o cómo se comportaría físicamente la solución del problema en serie de Fourier que acabamos de resolver. Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase 7.8 y los invito a que continúen viendo la clase 8 del curso de Matemáticas Especiales. Muchas gracias.